Me gusta la presentación como lo estamos haciendo, porque habla de acompañamiento. Y así es, y nadie acompaña, y desde hace muchos años afortunadamente. A propósito del INADI, vamos a hablar con Greta Pena, quien es titular del INADI, además de ser periodista, además de ser abogada y además de ser una gran trabajadora, por supuesto. Hola Greta, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Es un placer recibirte y a partir de hoy vamos a tanto tener una visita habitual para hablar sobre todo de un organismo que tiene historia, ¿no? Y además una función muy importante. Y con Greta vamos a hablar precisamente sobre el origen de INADI, los objetivos que lleva adelante, los desafíos tal vez que quedan de acá hacia adelante, entre otros temas. ¿Qué te parece, Greta? Me parece genial y INADI acompaña porque no es un organismo estatal tradicional. Se ha configurado como un espacio de puente entre la sociedad civil, las comunidades, los credos religiosos, etcétera, etcétera, y las políticas públicas. Tiene 28 años, es un organismo, entre comillas, joven, de la nueva ola democrática a partir de 1983 y que justamente irrumpe en la escena de nuestro país a partir de un consenso de todos los argentinos y argentinas y de la dirigencia política de aquel momento, que entendieron que debía haber un lugar que vele por la no discriminación y a través de políticas educativas. ¿Y sabés por qué nace el INADI? ¿Por qué? Nace a raíz de los dos terribles atentados que tuvimos en la Argentina a principios de los 90 hacia la Embajada de Israel y la AMIA. Y es allí que, ya teniendo ley antidiscriminatoria y una nueva constitución con los tratados de derechos humanos, se decide en esta convivencia democrática que exista este instituto. Y por eso es tan importante ponerlo en valor y cuidarlo. Un valor democrático, por supuesto, y una perspectiva que debe ser tomada, aplicada. Greta, supongo que debe haber muchos desafíos, ¿no?, en el trabajo diario. Muchísimo, porque la realidad se va transformando. Ahora, por ejemplo, tenemos la irrupción de las redes sociales, de las nuevas tecnologías. El Estado debe adaptarse justamente para acompañar a las ciudadanas, a los ciudadanos. Por eso el INADI hace dos cosas principalmente. Primero, acompaña a las víctimas de discriminación. Las asesora, las acompaña, puede patrocinar gratuitamente, a veces hasta podemos querellar, tomar denuncias, pero nos interesa más la resolución de los conflictos, la gestión de buenos oficios. Y a su vez tiene una política proactiva, con programas, con políticas públicas y donde la sociedad civil es protagonista. Cuando hablas de políticas proactivas, se entiende lo que nos querés contar y nos querés decir, pero supongo que debe haber instancias tal vez más difíciles o más complejas. ¿Cómo se ven reflejadas y además en qué clave se leen esas instancias difíciles, no? Sí, estamos en un momento en donde hay mucha ola antiigualitaria y se refleja también en discursos de intolerancia o de odio, y creo yo que el INADI tiene que tener un rol central, pero no puede solo, tiene que estar acompañado de los medios de comunicación, de las otras agencias del Estado, de la propia sociedad. Cuando hablamos de discriminación, no estamos hablando de algo académico o lejano, estamos hablando de sufrimiento de las personas, estamos viviendo procesos de deshumanización, procesos de crueldad, y que tienen un efecto específico, puntual, que es la obstaculización de derechos, pero que puede llegar a casos extremos como es la muerte. Hace unos días salió un fallo histórico en el caso de Lucas González, que fue asesinado por los agentes de policía, pero así podría estarte enumerando. La estigmatización pareciese estar siempre orbitando, por eso conocemos estos lamentables y repudiables casos como el caso de Lucas. Quería preguntarte, ¿quiénes por lo general acuden al INADI? Mira, los grupos que sufren o que se acercan para denunciar son en una mayor medida las personas con discapacidad. Mira.
sobre todo en el ámbito educativo y en el ámbito del transporte. El ámbito laboral y la discriminación por género está también en uno de los lugares más arriba en el ranking de denuncias. Los colectivos de diversidades sexuales e identidades de género, pero también el INADI, además de recibir denuncias, hace lo que se llama el mapa de la discriminación. ¿Cómo sería el mapa? Y ahí hacemos una encuesta a nivel nacional en conjunto con las universidades públicas de todo el país. Y preguntamos sobre percepciones, sobre lo que la gente piensa, lo que la gente siente y piensa. Y allí aparece muy, muy fuerte el concepto de la discriminación por aspecto físico, por diversidad corporal o lo que se llama gordo-odio, gordofobia o demás. La gente entiende que hay mucha discriminación por la apariencia y demás. Y también este aspecto racializado, que nosotros lo entendemos como color de piel, como vestimenta, como zona de residencia. De etnias, ¿no? De etnias, de condición socioeconómica. Pero a su vez también la gente, en más del 90%, piensa que es un problema muy importante que el Estado debe intervenir, junto a la familia y a la escuela. Aparece primero el Estado, la familia y la escuela. Sí. Y yo estoy muy satisfecha cuando aparecen en la realidad, en este noticiero y demás, situaciones de discursos discriminatorios o cuestiones o prácticas, pero que tienen el propio repudio de la gente. Que después se puede reparar, que la persona se tiene que apartar, que la persona tiene que pedir disculpas. El INADI no persigue, no condena, no detiene. El INADI educa, forma y si hay un caso de discriminación acompaña a la víctima, por supuesto, y le pone fin. Qué interesante que hayas remarcado estos puntos y nos queremos quedar con eso, pero también quería invitarte, hoy se realizó por primera vez la primera marcha no binaria, así se denomina, frente al Congreso, y queríamos, tenemos material para mostrarte y luego cerramos con tu palabra, ¿te parece? Excelente. Desde que empezamos sabíamos que íbamos a estar haciendo historia y hoy estamos muy felices de poder estar en este lugar. ¿Cuáles son los mayores inconvenientes que se les presenta a una persona no binaria? Son varias, pero creo que realmente es el reconocimiento de nuestras identidades, creo que a la hora de nombrar otras cuestiones también podría nombrar el campo optativo en los registros registrales, asegurar realmente que eso esté sucediendo. Tenemos que la lista en la educación también puede ser otra, con una ESI realmente que sea no binaria y que realmente hable de nuestras identidades. Creo que todos en algún momento nos sentimos discriminados por alguien. En nuestro caso en particular, sí, es violento que te pregunten inscribirte en la facultad cuál es tu sexo, hombre o mujer. Ninguno de los dos. No somos ni hombres ni mujeres. Cada uno tiene una concepción de su propio género mucho más compleja. Entonces creo que eso es un poco agresivo en el fondo. Termina siendo nocivo porque no respetan la identidad que nosotros nos consideramos. Parte de las consignas que tenemos, además del reconocimiento y la igualdad de nuestros derechos, también tiene que ver con los registros públicos y privados, donde pedimos que haya campo abierto para que vos puedas poner tu identidad de género y no te veas obligado a oír a una de las identidades dicotómicas, hombre, mujer, masculino, femenino, o tener que dejar solamente la X. Entonces estamos reclamando la posibilidad de poner nuestras identidades como corresponde. La consigna principal es igualdad de derechos para las personas no binarias. Cuando hablamos de la binariedad estamos hablando de estereotipos culturalmente construidos a lo largo de la historia. Y ahí está la clave para poder entender por qué el celeste tiene que ser de los varones y el rosa de las nenas, ¿no? Son colores, como cualquier otro. Sin embargo, hay una construcción cultural. Y a propósito de esta marcha que se hizo hoy por primera vez, tenemos, reitero, a Greta Pena, titular de INADI, y que es palabra autorizada para hacer este cierre. Primero recalcar, Argentina, país de avanzada. Pocos países tienen en el mundo la posibilidad de poder autopercibirse y registrar tu DNI por fuera del binomio, como vos decías, masculino y femenino. Hay mucho por andar, pero realmente la posibilidad de que cada quien se desarrolle en nuestro país sin obstáculos hacia sus derechos y sin discriminación es algo que se está cumpliendo y este país abre también las posibilidades a las identidades no binarias.
El cierre de Greta Pena, titular de INADI. Te queremos agradecer, Greta, y esperamos la semana que viene una nueva visita. ¿Cómo no? Aquí estaré. Muchas gracias, Greta. Gracias a vos.